Hola a todos, bienvenidos al webinar. Muchas gracias por inscribirse y formar parte de este tipo de encuentros. Es el quinto, perdón, en lo que llevamos del año y contemplando los que realizamos el año pasado, ya debemos de llevar arriba de 12, 13 encuentros. Así que nada, bien, me pone contento poder encontrar este tipo de devoluciones. Espero que les sirva. La idea de hoy es estar hablando sobre manejo de roedores. Quienes se estén conectando por primera vez, vale la pena recordar que este es un ciclo de encuentros formativos online que llevamos adelante desde el año pasado a través de Pelsis, principalmente enfocándonos en cuestiones técnicas, en cuestiones asociadas a implementar estrategias adecuadas de control o de manejo. Y en esta ocasión, a raíz de una serie de encuestas que vamos llevando adelante en cada uno de estos encuentros, surgió un tema de interés que ya lo hemos abordado el año pasado con un enfoque un poco diferente, que es el manejo de roedores. Como ustedes saben, estamos comenzando la temporada fuerte de roedores, si bien todavía tenemos un clima bastante agradable en temperatura aquí en España, y aclaro aquí en España porque entiendo también que tenemos conectados de diferentes puntos del globo, hay mucha gente también de América Latina por lo que estoy viendo, al menos en los datos de las inscripciones previas, y también mucha gente de España. Pero volviendo a lo que le estaba comentando, estamos comenzando en una etapa del año en donde empiezan los fríos y estos animalitos empiezan a tener determinada actividad y a empezar a buscar alimento y refugio en zonas del interior de los hogares, de las industrias, de los negocios, y empiezan a aparecer y a generar estos problemas. Así que, bueno, la idea es hablar sobre manejo integrado de roedores con un enfoque en las herramientas que contamos para poder llevar adelante este tipo de controles, siempre contemplando el concepto de manejo integrado, de gestión integrado, de manejo holístico, como muchos pueden encontrar, como se puede encontrar en mucha bibliografía, diferentes conceptos vinculados a un mismo, a una misma definición. En ese sentido, y sin más preámbulos, voy a dar comienzo a esta charla. La idea es repasar algunos conceptos básicos y enfocarnos en las principales especies de roedores que encontramos en las zonas urbanas. Y antes de comenzar a hablar de los roedores específicos, siempre me gusta resaltar el concepto de manejo integrado. Nosotros, dentro de este segmento, nos manejamos en lo que se conoce como plagas urbanas, y dentro de las plagas urbanas aparecen también las plagas sinantrópicas, una palabra que vamos a estar utilizándola a lo largo de la presentación. Algo sinantrópico es que realiza sus actividades en torno a actividades humanas, ¿no? Si vamos a una definición específica de manejo integrado, es un concepto que se desarrolla en segmentos donde no tenemos tanta relación con plagas sinantrópicas, sino que tenemos relación con plagas que afectan a producciones agrícolas. Y básicamente esa definición de manejo integrado es, para describirlo de una manera simple y llana, es utilizar todas las herramientas que tenemos a disposición para llevar esa plaga que nos está ocasionando, en este caso asociado a una producción agrícola, a un nivel de daño que no nos genere un daño económico, porque por supuesto que toda producción agrícola, su objetivo final es obtener un rendimiento. Entonces, dentro de ese concepto hay implícito otros conceptos, otras definiciones, porque yo puedo tener una plaga a un nivel que no me ocasione un daño económico. Y de hecho eso es lo que se conoce como umbrales, umbrales de daños o niveles de daño, los cuales me permiten establecer, bueno, monitoreando y haciendo un seguimiento de esta plaga, yo puedo definir que hasta este nivel la plaga no me ocasiona daño en mi cultivo X, y cuando sobrepaso este nivel empiezo a tener un daño que me afecta que me afecta al rendimiento. Si yo llevo un control, que significa también erogación de dinero, por debajo de esos niveles, voy a gastar más dinero en querer solucionar un problema que todavía no tiene un nivel elevado como para afectarme a mi sistema productivo. Dicho esto,
tácitamente estoy dejando bien en claro que concepto de manejo integrado se tiene que también llevar adelante con estrategias de monitoreo para poder medir esa plaga. Ese monitoreo me tiene que decir qué tipo de plaga tengo y cuánto de esa plaga tengo. Es la famosa información cualitativa y cuantitativa de la plaga. Ahora, definiendo estos conceptos y extrapolándolos a lo que es plagas urbanas, la pregunta que siempre hago es, bueno, ¿cuáles son los niveles de tolerancia? ¿Cuáles son los umbrales para determinadas plagas urbanas? Y realmente es muy difícil de contestar porque hay una respuesta que uno tiende a decirla siempre que es depende. Y es realmente, la respuesta es acertada, es depende, porque no es lo mismo el nivel de tolerancia que puedo llegar a tener de una presencia específica de alguna especie de hormiga de interior en un hogar que esa misma especie en una industria donde se producen fármacos, o esa misma especie en un colegio o en un quirófano. O sea, varía mucho en función del entorno donde me encuentro. Y si yo lo extrapolo eso, ese concepto, al tema que nos convoca hoy, que son los roedores, ¿cuál es el nivel de tolerancia de determinados roedores? Y muchas veces la respuesta es cero. ¿Cuántos roedores puedo tolerar? Eso es lo que quise decir, en ambientes donde me ocasionan un daño significativo. A veces no puedo tolerar ninguno. No solo por el daño directo que ocasionan, sino también por cómo la presencia de estos individuos o incluso la presencia de estos individuos en áreas cercanas al entorno donde están llevando adelante un servicio puede afectar a ese mismo lugar, a ese mismo escenario. Pensemos, por ejemplo, en servicios, en lugares donde se prestan servicios alimenticios, en un restaurante, por ejemplo. ¿Puede afectar la presencia de roedores? Por supuesto. Los comensales que vean roedores en un restaurante van a tener una afectación directa de esa presencia. Y si ven en el entorno, por más que no sea responsabilidad directa del lugar, también va a afectar la frecuencia de visita en ese lugar. Entonces, a raíz de ello, surge la definición de plagas sinantrópicas, o extrapolándolo, roedores sinantrópicos, que son roedores que realizan actividades en ámbitos urbanos. Cuando hablamos de roedores, es una forma genérica de englobar a un montón de especies y muchas de ellas se concentran en ámbitos rurales, en ámbitos menos citadinos, si se quiere. Estos roedores sinantrópicos, los cuales nos vamos a enfocar hoy, están sus ciclos biológicos y sus costumbres, sus hábitos asociadas a muchas actividades humanas. Es muy común encontrar movimientos de roedores en búsqueda de alimento en los momentos del día donde la gente acostumbra a tirar los residuos, por ejemplo. Entonces, ajustan sus, sus, eh, sus hábitos de búsqueda de alimento o sus hábitos para buscar zonas de refugio a costumbres, a actividades cotidianas nuestras. Son animales muy inteligentes que tienen una gran capacidad de reproductiva y que se adaptan fácilmente a los entornos donde vivimos nosotros, lo cual lo hace más complejo de controlar a este tipo de plagas. Vamos a hablar de roedores sinantrópicos y dijimos la importancia del monitoreo para poder cuantificar su presencia y también para poder identificar. Y cuando hablamos de identificación nos referimos a tres principales especies que están presentes siempre que hablamos de roedores sinantrópicos, que son dos especies pertenecientes a lo que vulgarmente se conocen como ratas y una especie a lo que vulgarmente se conoce como ratón. En cuanto a las ratas, nos referimos a Ratus ratus y a Ratus norvegicus, que son dos especies. La primera, Ratus ratus, conocida como rata de los tejados, y Ratus norvegicus, también conocido como rata de alcantarilla, o rata gris, o rata noruega. La rata de los tejados, o también conocida como rata negra, tiene particularidades en su morfología que la diferencian de la rata gris y específicamente tiene que ver con la longitud de cola. La rata de los tejados, que me gusta utilizar este nombre vulgar porque el nombre vulgar asociado al color del pelo, al pelaje, no es tan fácil de asociar a esa especie porque existen muchas excepciones en cuanto al color de pelo. ¿A qué me refiero esto? Que puede haber una rata negra que no necesariamente tenga el pelo negro, entonces puede prestarse a confusión. Pero sí, los hábitos de una rata de los tejados
tienden a ser homogéneos. Entonces es más fácil, al menos a mi criterio, utilizar ese nombre vulgar, rata de los tejados y rata de alcantarilla. La rata de los tejados, volviendo a esa descripción morfológica, se caracteriza por tener un tipo de cola particular en cuanto a la longitud, porque la sumatoria del tamaño del cuerpo y de la cabeza no llega a ser tan largos como la cola. La cola siempre es muy larga. La cola es más larga que la sumatoria del cuerpo y la cabeza. Además que tiende a ser más fina, más delgada. En cambio, la rata de alcantarilla o rata noruega, la cola suele ser un poco más gorda y es más corta que la sumatoria del cuerpo y la cabeza. Estas son las características más fáciles para diferenciar especies de ratas y que nunca falla. El pelaje puede fallar. Si bien es cierto que rata de los tejados, como su otro nombre vulgar lo indica, tiende a ser de un color negro y rata gris o rata noruega tiende a ser justamente de color gris, puede haber alguna variación. Y ahí entramos a alguna cuestión que nos puede llevar a alguna confusión. En cuanto a su contextura, es común que la rata noruega tienda a ser más robusta, pero no necesariamente todas las ratas de alcantarilla o rata noruega van a ser más gordas y más robustas que las ratas de los tejados, porque va a depender muchísimo de cómo está alimentada y cómo se crió esa rata en cuestión. Lo cierto es que rata de los tejados, como su nombre vulgar lo indica, tiende a tener actividades de trepar, hace sus nidos en zonas altas, utiliza, por ejemplo, muchos árboles para anidar y las zonas de ingreso a los hogares o las zonas donde comienza a buscar alimento tienden a ser en zonas elevadas. En cambio, la rata de alcantarilla empieza a buscar alimentos en zonas bajas. Si no consigue la rata de alcantarilla alimento en zonas bajas, muy extrañamente va a subir a zonas altas para buscar alimento. Esto no significa que no trepe, ambas trepan. Hay una tendencia que rata de los tejados tiende a hacer sus actividades en zonas altas y cuando no encuentra alimento baja, pero va a estar principalmente arriba. Si yo logro identificar, si ustedes logran identificar la especie de rata, la colocación de los cebaderos con los bloques rodenticidas adecuada va a hacer que el consumo sea mucho más eficiente. ¿A qué me refiero con esto? Si de repente tenemos un foco de rata en los tejados, la colocación de cebos en zonas altas va a hacer que esa rata acceda más fácilmente al cebo que yo estoy colocando. Y al revés, si tengo una presencia de rata noruega o rata alcantarilla, la colocación de los cebos en zonas inferiores va a ser más eficiente a que esa rata acceda más fácilmente a ese producto. Por el otro lado tenemos a los ratones, cuyo tamaño es mucho más pequeño, es fácil de diferenciar del resto de los roedores que estamos describiendo, pero nos podríamos llegar a confundir con una rata joven, porque la rata joven en un momento puede tener un tamaño similar a lo de un ratón adulto. La gran diferencia es el tamaño de sus patas. El ratón, una especie de roedor perteneciente al género Mus, posee patas pequeñas, mientras que las ratas siempre tienen patas largas. ¿Hay otras diferencias morfológicas? Claro que sí, que están asociadas al tamaño de las orejas, al tamaño de los ojos, a la posición del morro, ¿no? De la parte distal de la nariz y la boca, si tiene forma más roma o más puntiaguda, pero lo que es longitud de cola, grosor de cola y tamaño de patas son las tres características que nos va a permitir poder diferenciar de manera fehaciente una especie de la otra y poder asociar estas especies a los hábitos a los cuales suelen llevar adelante. Cada especie también tiene su característica en cuanto al desarrollo y la capacidad reproductiva. Si hablamos, por ejemplo, de rata de alcantarilla, es una especie que alcanza la madurez sexual en un periodo de 2 a 3 meses y tiene un periodo de gestación cercano a los 23 días. ¿Mm? Entonces, en poco tiempo da descendencia. Todas estas especies de roedores tienen lo que se conoce como ovulación inducida. Esto significa de que, a diferencia de otros mamíferos, no necesitan esperar a un periodo específico de su ciclo para poder dar descendencia, que sería cuando la hembra esté ovulando, sino que la hembra ovula en el momento de la cópula. Entonces,
cuando el macho copula con esa hembra, ya hay óvulos disponibles para ser fecundados. Lo traduzco esto, cada vez que el macho se reproduce con una hembra, es muy probable que esa hembra dé descendencia. Y ese periodo de gestación dura 3 semanas, más o menos. Eh, el estado adulto pueden vivir 1 o 2 años dependiendo de la disponibilidad de alimento, de refugio y del clima, por supuesto. Y hay especies de estos roedores, sobre todo de rata gris, de rata de alcantarilla, que pueden alcanzar un peso importante de hasta 500 gramos y longitudes entre la cabeza y la cola mayores a 30-35 centímetros. Eh, Bien, en cuanto al ratón, vale la pena mencionar que además de que ya dijimos que es el más pequeño de todos, tiene una gran habilidad para eh, robar, si se quiere, alimentos. De hecho, si uno analiza el nombre de mus músculos en latín, significa pequeño ladrón y viene, está asociado a esas características. El tamaño, estamos hablando de la diferencia, dijimos que pueden medir más de 35 centímetros una rata, en un ratón son 13, 15 centímetros. El peso también es significativamente menor, un ratón no puede, rara vez pesa más de 20-25 gramos, tiende a tener su pelaje de color gris y todos necesitan alimentos para poder sobrevivir y agua, pero dentro de la capacidad de aguantar la no ingesta de agua, el ratón es el que más puede aguantar este tipo de situación. Esto es importante, es un dato importante también para poder observar el entorno donde encuentran estas fuentes de alimento y de hidratación. Recordemos que una falta de agua va a afectar mucho más a las ratas que a un ratón que va a poder aguantar más esos periodos de sequía, si se quiere. Un ratón consume poquitos gramos de alimento, pero está constantemente comiendo diferentes alimentos. Poquitos gramos puede consumir al día 5 o 7 gramos de alimento y es suficiente para poder sobrevivir. Ahora bien, consume diferentes cosas. Cada cosa consumida también es un producto contaminado. Y las ratas que consumen más cantidad de alimento también van a ir como picoteando diferentes alimentos, aumentando así la posibilidad de contaminación de distintos alimentos. Y todos estos roedores hacen necesidades, dejan deyecciones, que son también puntos de contaminación, las fecas, puntos de contaminación y son fuentes de información para poder identificar estas especies. Acá observamos a una rata de los tejados trepando, accediendo a un lugar, a una fuente de alimentación que normalmente se utiliza para darle comer a aves, ardillas y ese tipo de animales, y vemos cómo utiliza su cola como punto de apoyo, si se quiere. Su cola larga y fina, característica de Ratus ratus. El ratón con sus orejas redondeadas, su cuerpo pequeño, su pelaje pulverulento, en este caso está en una zona donde hay avena y vemos también varios puntos negros que son deyecciones de este ratón, bien característico, y la rata de alcantarilla justamente saliendo de un desagüe con su cabeza bien característica, con su hocico bien particular. En este caso, en esta foto no se ve su cola gorda y un poco más corta que la sumatoria del cuerpo y la cabeza. Dijimos que tiene una gran capacidad reproductiva, va a depender de la especie esa capacidad reproductiva, pero a modo de simplificar esta explicación y sin intenciones de meterme tanto en aspectos biológicos que resulten aburridos, pero sí destacando algunos aspectos de la biología que resultan interesantes y de información de gran utilidad para el manejo de la plaga. Todas estas especies, el tiempo de gestación están entre poco más de 2 semanas y 3 semanas, a lo sumo un mes en alguno particular caso de rata de los tejados. Pero de 2 a 4 semanas, si queremos, es suficiente para que el macho copule, ese espermatozoide fecunde al óvulo y de esos óvulos crezcan embriones y la hembra dé a luz una camada de determinada cantidad de individuos. Cada camada va a depender de la especie. Hay especies que dan más camada y otras que dan menos, pero fíjese en el rango. Todas estamos en un rango amplio. Por ejemplo, rata de alcantarilla puede dar 2 camadas o puede tener hasta 8 camadas. Los ratones pueden tener incluso hasta 14 camadas durante toda su vida adulta, lo cual es un montón. Sobre todo si multiplicamos cada una de esas camadas con la cantidad de individuos que puede dar, con la cantidad de crías.
Multipliquemos esas 14 camadas de los ratones por esas 8, 8 individuos, 8 crías por camada, una cantidad de individuos enorme de un solo ratón hembra. Lo mismo podemos hacer para el caso del resto de las ratas. Lo traducimos esto, lo simplificamos, da mucha descendencia en poco tiempo. Una rata que vemos dando vuelta significa un potencial reproductivo altísimo. Hay todo un mito alrededor de por cada rata que uno ve hay, y ahí aparecen las variables, 7 ratas que no se ven, 8 ratas que no se ven, 9 ratas que no se ven, 10 ratas. Bueno, hay unos trabajos bien interesantes de esa correlación en función de lo que uno visualiza y de las ratas que se encuentran en las madrigueras. Varía mucho en función de la ciudad, en función de la disponibilidad de alimento, etcétera, etcétera. Lo cierto es que es verdad que cuando vemos solamente un individuo no es que hay una sola rata en ese entorno, hay una madriguera con otros individuos y muchas veces esa rata puede ser un macho dominante. Por madriguera hay un macho dominante con varias hembras, ahora vamos a detallar al respecto, y cada hembra también tiene sus respectivas crías, con lo cual la capacidad reproductiva se vuelve casi en valores exponenciales. Esto hace que el problema adquiera determinado nivel de magnitud. Y si esto lo extrapolamos a qué daño producen las ratas, o los ratones, o los roedores sinantrópicos, para hablar mejor, sabemos que hay un trabajo muy interesante de Pollack en el 77, que todavía lo citamos, los que hablamos de este tema, el cual dice que una rata en un año pone 25.000 excretas, libera 5,5 litros de orina y puede liberar hasta 1 millón de pelos. Todos esos son focos de contaminación. Un solo roedor. Multipliquemos esto por la cantidad, por la capacidad reproductiva que pueden tener cada uno de estos roedores. Entonces, dijimos que consumen alimento, mucho alimento, contaminan este alimento a través de sus deyecciones, de su orina, de sus pelos incluso. Los roedores se llaman roedores porque justamente tienen una particularidad que tiene un crecimiento excesivo de sus incisivos, ¿no? De sus dientes. Les crecen varios centímetros por mes, unos milímetros por semana. Entonces tienen una necesidad de tener que gastarlos esos dientes. Y esos incisivos los gastan en superficies duras. Por ende, pueden roer diferentes tipos de estructuras. Y también los roedores pueden ocasionar daños por roer, por ejemplo, cables y producir a raíz de ello problemas en instalaciones eléctricas. También transmiten enfermedades, no solo a través de sus disecciones, contaminando o por mordeduras, sino también a través de ectoparásitos. Entonces, también la desratización no culmina solo eliminando los roedores, sino que también culmina eliminando los roedores muertos y desinfectando o desinsectizando, mejor dicho, el lugar para eliminar esos posibles ectoparásitos que una vez que ese roedor se muere va a buscar sangre caliente. Y ahí es donde estamos nosotros. Y hacen esa transmisión de los microorganismos de un individuo al otro, actuando como vectores. Fíjense en la cantidad de microorganismos que podemos encontrar y las enfermedades asociadas a esos microorganismos, desde bacterias, hongos, parásitos como nemátodos que producen enfermedades como la triquinosis, virus, etcétera, etcétera. Algunas enfermedades que han incluso ocasionado pandemias y disminución de la población europea siglos atrás, como la peste negra o la peste bubónica, ¿no? Hablamos de las fecas, de las deyecciones. Recordemos que las deyecciones se tiñen de diferentes colores en función de su alimento. Eso está bueno en el sentido de que nos ayuda también y nos da una pista muy importante para poder determinar qué comió ese roedor. ¿A qué voy con esto? Si un roedor consume un determinado raticida, esas fecas van a estar teñidas del color característico de ese raticida. Entonces me permite también saber cómo fue el consumo de ese raticida por parte de ese roedor. Siempre recomendamos no utilizar, o mejor dicho, siempre recomendamos probar, comparar diferentes palatabilidades cuando se encara un servicio nuevo. ¿A qué voy con esto? Hay una característica muy asociada
a la población de roedores, que es la palatabilidad. A una población específica le va a gustar determinado tipo de alimento. Hay muchos raticidas y hay muchos raticidas buenos que se destacan en características que hacen que ese cebo sea más palatable, sea más apetecible. ¿Tá? Entonces, ¿cómo sé cuál es el que le gusta más a ese roedor? Bueno, tengo que hacer una especie de screening, un mini ensayo y probar diferentes tipos de productos en ese entorno. 3 o 4 de las marcas que yo considere que son adecuadas. Y ver cuál es más consumido en la primera etapa de colocación de este tipo de cebos. En función de esa respuesta, de que vea que el producto X es mejor consumido que el resto, concentro los cebaderos con ese producto para poder eficientizar también así el consumo. Entonces, no solo las fecas me va a decir qué especie tengo, y ahora vamos a ver por qué, sino que también me va a decir qué está comiendo. Y eso es muy importante, porque yo voy a ver el consumo con el bloque o con el cebo, el soft bait o lo que fuere consumido, pero además también voy a ver el consumo por las fecas teñidas del color característico de ese raticida. La forma de diferenciar una especie de otra es por la forma de la feca. En el caso de rata de alcantarilla, son, al igual que el de las ratas de los tejados, deyecciones del tamaño de un grano de trigo, pero las puntas, en el caso de rata de alcantarilla, tienden a ser puntas redondeadas. En el caso de rata de los tejados, las puntas son puntiagudas. En el caso del ratón, también tiene puntas puntiagudas, pero las fecas, las deyecciones son mucho más pequeñas. Estamos hablando ya del tamaño de un grano de arroz. ¿Tá? No solo la feca, la forma de esto nos ayuda a poder identificarlo, sino también la consistencia. Cuando pasa mucho tiempo, esto se seca. Si nosotros recolectamos este material y lo observamos en laboratorio, sobre todo con alguna lupa que nos brinde eh, algún aumento visual, podemos evidenciar si hay presencia de otros insectos, como derméstidos, algunos coleópteros, algunos ácaros, que indican el paso del tiempo en esa feca. Entonces, no es lo mismo también detectar fecas frescas, entre comillas, que sabemos de que hubo actividad relativamente cercana en el lugar, que deyecciones viejas. ¿Tá? Esta es una forma de detectar presencias que nos ayuda a poder identificar determinados tipos de entornos. Acá tengo algunas imágenes que me han colaborado colegas oportunamente que son muy buenas. En este caso es un molino harinero en donde se pueden ver presencia de deyecciones entre la harina. También vemos en este tipo de imágenes zonas donde se concentra gran actividad de roedores, en este caso de rata de los tejados, en donde se puede observar una acumulación de orina. Los roedores tienen muy, muy mala vista y compensan esa mala visión con un olfato agudo y con otros sentidos más eh, eh, también desarrollados, como en el caso del tacto. En el caso del olfato, utilizan determinados olores asociados a la orina y a las fecas también para comunicarse. Si bien las ratas y los ratones liberan deyecciones en diferentes lugares y a veces esos olores tienen un fin de comunicación específico, las ratas tienden a, cuando hay mucha cantidad, a destinar una zona de acumulación de deyecciones. En cambio, el ratón tiende a repartir de manera mucho más eh, homogénea sus señales de presencia. Entonces, cuando vemos ratón, vamos a ver deyecciones repartidas por todos lados. Cuando vemos ratas, vamos a ver focos de aparición de deyecciones. Eh, Dijimos que tiene un rol de comunicación. Perdón. También es importante destacar que existen algunas linternas que pueden permitir una observación un poco más simple de las manchas de orina, por ejemplo. Son linternas con luces ultravioleta, están en el mercado, ayudan un poco a este proceso de diagnóstico. Y también existen, como les voy a mostrar más adelante, algunos productos que con el consumo tiñen con sustancias fluorescentes las fecas y que luego pueden permitir facilitar el rastreo de estas, porque se conocen como trackers. Otra señal de presencia son justamente la aparición de huellas
que eso se van a ver en diferentes superficies, con acumulación de polvo en el entorno o superficies como arena, en donde vamos a ver la huella de las patitas y también la huella de la cola arrastrándose, y también la presencia de la entrada a las madrigueras. Nuevamente la madriguera tiene un orificio de entrada y un orificio de salida, pero puede estar interconectadas entre sí, haciendo un poco más compleja la aparición de estas madrigueras. La madriguera tiende, fíjense que hablo siempre de tendencias, porque acá estamos ante organismos vivos y que podemos encontrar muchas excepciones, pero tiende a estar formada en un entorno, sobre todo de rata noruega, protegida o que les da cierto grado de estabilidad a esa zona de tierra donde está haciendo la madriguera, que puede ser debajo de una roca o alrededor de determinado crecimiento radicular que le permite también más sostén, o en zonas como se ve ahí en la imagen cerca de algún cordón, alguna estructura de cemento. El roedor también accede al alimento de una forma particular, producto de su acción de roer y también la forma en que encontramos el alimento dañado o alimentado que utilizó un roedor para alimentarse también es particular y es fácil de determinar que hay presencia de actividad de roedores. Dijimos que las madrigueras pueden estar o no interconectadas y si algo que se caracteriza es que cuando hay actividad en una madriguera no se va a acumular basura o nada que obstruya el camino en ese ingreso. Es por eso que si observamos una foto como la que se ve aquí, es fácil detectar que la madriguera activa es la del medio. Las madrigueras laterales tienen restos de hojas y eso nos da una idea de que ahí no hay actividad. Si tenemos dudas sobre si en una madriguera hay o no actividad, una buena estrategia es hacer un bollo de papel y tapar esos agujeros y regresar al día siguiente para ver si fueron o no removidos. El agujero removido, ahí hay una actividad. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se detectan este tipo de situaciones, es importante marcarlas y colocar cebos en el interior. Pero lo más interesante, no tirar bloques o cebos o granos y olvidarnos, sino tratar de llevar a una trazabilidad de ese consumo. Y la forma adecuada de hacerlo es utilizando algún alambre que nos permita de alguna manera enhebrar esos bloques o ese soft bite y colocarlos en el interior y después luego retirar para ver si hubo o no consumo. Y de esa manera poder asegurarnos la reposición y la adecuada utilización de los mismos. Eh, Acá vemos otra foto de madrigueras de rata noruega. Recordemos que son bien territoriales. Es raro que convivan especies. Si hay rata noruega, es raro que haya rata de los tejados o es raro que haya ratón. Normalmente una desplaza a la otra. ¿Cuál desplaza a cuál? Depende de las situaciones. Lo importante es que sepamos que son territoriales. Entonces, cuando identificamos una especie, probablemente nos encontremos ante una sola especie y que también tienen rangos jerárquicos. Esto significa de que hay un macho y puede haber varias hembras y machos subordinados o juveniles. Normalmente la relación es 1 a 5 hembras, un macho dominante que es el que se reproduce y pueden haber hasta 5 hembras que son reproducidas por que son copuladas por ese macho. Los machos subordinados, si bien pueden estar a una altura sexualmente puede estar sexualmente desarrollado, no copulan siempre que esté ese macho dominando ese, esté en ese rango jerárquico. Pero en un momento esos juveniles que se desarrollan sexualmente pueden enfrentar al macho y lo que normalmente o se puede llegar a observar es este tipo de situaciones como se ve en este video, donde se enfrentan machos, probablemente eh, viendo quién se queda con el territorio. Es un comportamiento típico de pelea en donde se muerden y también suelen pararse en dos patas. Y si prestan atención, se ve también el saco escrotal ahí bien hinchado, lleno de testosterona, tratando de ver bien quién se queda con ese territorio y que después, por supuesto, va a copular con las hembras que quedan en ese lugar. Producto de ese enfrentamiento, suele haber algún perdedor y que puede tener ese perdedor ciertas heridas de guerra, como se dice, y ese perdedor va a quedar caminando solitario o en búsqueda de algún otro macho para enfrentarlo, pero normalmente muere en solitario. Acá vemos a un corte de madriguera, en caso de rata noruega, en este caso una madriguera que no está conectada con otra. Y acá vemos a un nido de ratus, al igual que las zonas de ingreso.
Dijimos de que pueden dejar huellas. Las huellas son bien particulares y sabemos que tienen extremidades, o sea, las patas delanteras y las patas traseras. En las huellas se pueden observar en las patas traseras los 5 dedos y en las patas delanteras 4 dedos. Eso es bien característico. El tamaño de la huella también difiere en función de si son ratones o si son ratas. Y hay algo de las patitas que es muy interesante, que son estas estructuras conocidas como almohadillas plantares, las cuales les permiten trepar por superficies prácticamente lisas. Realmente puede trepar una pared de ladrillo sin ningún inconveniente, con lo cual hacen que esto, asociado a otra característica vinculada con la capacidad que tienen las ratas de saltar, miren, la bibliografía habla que una rata puede saltar 77 centímetros y un ratón hasta 25, hace que realmente puedan sortear diferentes tipos de obstáculos. Le agregamos además que las ratas nadan muy bien y que aguantan mucho tiempo la respiración bajo el agua. Es muy común que pueda suceder que atraviese toda una cañería y, por ejemplo, salgan a través de los inodoros. De hecho, hay algunas estructuras de drenaje de los inodoros que permiten el desagote del inodoro, pero no el paso de algunos seres vivos como roedores. Los entornos, sobre todo entornos asociados a industria, que tengan agua, van a ser fuentes de hidratación y también van a ser fuentes de desplazamiento de los roedores. Nadan y nadan muy bien y nadan muy rápido. Son bastante habilidosas nadando las ratas. Acá podemos observar también otra característica asociada al comportamiento que tienen. Un comportamiento conocido como neofobia. La rata le tiene fobia a cosas nuevas. Normalmente va de la fuente de alimento hacia el refugio, hacia la madriguera y viceversa. Excepto que se agote esa fuente de alimento y bueno, hay un rol de los machos dominantes en buscar nueva fuente de alimento y comunicar mediante olores al resto de los roedores que hay una fuente de alimento ahí. Pero como hacen el circuito de manera simple y siempre la misma, cuando hay césped largo, cuando hay pasto largo, suele generarse este tipo de senderos, que son formas de presencia, y que también nos permite poder dilucidar por dónde están circulando los roedores y en qué lugar uno puede colocar cebos para que sean más fácilmente accesibles esos cebos a los roedores, ¿no? Una vez que visualizamos la presencia de estos senderos, es fácilmente detectable. Otra característica que mencioné al pasar y que ahora refuerzo es que tienen desarrollado muy bien el tacto. Y el tacto lo desarrollan a través de unas estructuras sensoriales en sus pelos que le permiten percibir los espacios y pasar por estructuras pequeñas a través de lo que se conoce como tigmotaxia, que es la percepción del tacto a través de vibrisas de pelos pequeños que tienen en su cuerpo. A eso le agregamos que en su cuerpo liberan grasas, tienen glándulas sebáceas que liberan grasas al exterior, lo que trae como consecuencia es manchas, sobre todo se ve mucho estas manchas en paredes blancas, como las que se puede observar en la imagen de la derecha, y en zonas donde hay acumulación de tierra, la circulación de estos roedores también hacen que se remueva esa tierra y que queden áreas como si estuviesen más limpias, que es producto de la circulación de los roedores, que también son señales de presencia de roedores. Dijimos que tienen una necesidad de gastar esos incisivos y eso es porque les crece diariamente una cantidad importante que va entre los 0,3 y los 0,4 milímetros por día. Esto lo extrapolamos a la semana, en un mes pueden crecer algunos centímetros. Entonces es muy importante que los roedores gasten. Entonces vamos a ver situaciones como esta, donde se ven plásticos roídos, o metales roídos, o maderas roídas, o cables roídos, con los problemas que esto conlleva. Les voy a mostrar algunos productos que se comercializan para evitar que esto suceda, como estos productos que no contienen biocidas, no son absolutamente aptos para cualquier tipo de situación o aplicación indoor, dentro de una industria incluso, pero que actúa como una barrera para evitar que los roedores hagan este tipo de situaciones y generen daño en estructuras eléctricas. Además de que tienen, producto de la formulación específica y del tipo de aplicación en aerosol, una residualidad muy elevada de hasta 6 meses. Entonces uno puede aplicar en la zona de cables que están expuestas este tipo de producto y ante alguna eventual presencia de roedores no van a generar esa acción de roer. Volvemos a las manchas que se pueden ver en zonas de circulación, en este caso de rata
de los tejados y zonas de ingreso, porque cuando hablamos de industria alimentaria, recordemos que la colocación de, digamos, la fuerte estrategia que tenemos que llevar adelante tiene que ver con cerramientos y exclusión, ¿no? Con evitar que las ratas que están en ambientes externos ingresen a los hogares o ingresen a la industria. Y para eso tenemos que trabajar cerramientos, evitar este tipo de entornos que fácilmente hacen que los roedores circulen por ese lugar. Em, las formas que tienen los roedores de atravesar diferentes o pequeñas hendiduras es bastante particular porque aplastan su cuerpo, pudiendo atravesar hendiduras realmente bastante más finas. Con que atraviese lo que se conoce como la bóveda cefálica, el roedor pasa por ese lugar sin ningún tipo de inconvenientes. Por eso cuando hablamos de cerramientos tenemos que tener cerramientos perfectamente realizados hasta la zona del piso y que no haya ninguna luz. Nunca subestimen la capacidad que tiene un roedor por pasar por ambientes muy pequeños. Entonces los cerramientos como estos los tenemos que contemplar para evitar que accedan de un área a la otra. Este tipo de lugares que son habitualmente circulables por este tipo por roedores también hay que identificarlos y repararlos. Fíjense que hasta ahora no hablamos de raticidas, estamos hablando de mucha acción cultural o mucha acción no química. ¿Tá? Entonces, esto se puede cerrar con reparaciones, que a veces están en nuestro alcance y a veces se traduce a una recomendación donde estamos llevando adelante el servicio. ¿Existen algunas sustancias para poder sellar este tipo de abertura? Claro que sí. Y estas formas de generar sellados en grietas también pueden tener algún aditivo que genere una, una resistencia mayor, porque a veces se utilizan em, productos selladores que no son adecuados y los roedores fácilmente los pueden roer y atravesar. Acá vemos un ejemplo de un roedor que si bien pasó la bóveda cefálica, particularmente quedó atrapado. Es una foto muy interesante que siempre utilizamos, pero no es lo normal. Lo normal es que atraviesen diferentes tipos de situaciones. Todas las acciones complementarias están enfocadas en reducir este famoso tríade que siempre aparece cuando las plazas están presentes: agua, refugio y alimento. Entonces sabemos que los roedores necesitan agua, sabemos que los ratones pueden aguantar un poquito más esos grados de deshidratación, pero necesitan alimento ambos y necesitan lugares donde hacer sus nidos, donde hacer sus refugios. No hablamos de cómo hacen sus nidos los ratones. Los ratones utilizan cualquier tipo de material, pueden ser cartón, papel de diario o telas, y hacen nidos en pequeñas estructuras sin mucha eh, nivel arquitectónico, podríamos decirlo. Entonces, fácilmente un pequeño refugio donde encuentren un poquito de estructura que puede ser de diferentes orígenes, se refugia y ahí la hembra o las hembras pueden empezar a dar descendencia y aparecen las crías. Entonces, tenemos que concentrarnos en las acciones culturales enfocadas en reducir este tríade. Cuando hablamos de estas acciones y estamos pensando en la industria, el manejo del entorno es fundamental. Por supuesto que la imagen superior es un lugar donde el roedor se va a mover mucho más libremente que en la imagen inferior. En la imagen inferior, el trabajo en una parquización que ayude a que el roedor se sienta más expuesto, por sí solo no lo va a controlar el roedor, pero va a ayudar mucho a que ese roedor le cueste más tratar de ingresar en esa industria. Lo mismo que el proceso de estiva adecuado. Esta es una situación extrema en donde el roedor fácilmente accede al alimento y una situación ideal es estivar sobre pallets que permita también la inspección y la revisión debajo de esos pallets. Recordemos cuando ingresa materia prima en la industria, también es importante revisar la recepción de esa materia prima. Muchas veces vienen enfilmadas y puede haber incluso nidos dentro de los sacos en ese ingreso de esa materia prima. La colocación adecuada de este tipo de productos y una observación y destinar un área para hacer una franja blanca, una franja de color en este tipo de entornos internos dentro de la industria nos permite también fácilmente detectar estas manchas de grasa. Entonces recordemos que los roedores pueden cavar,
nadar, trepar, roen justamente, bucean y pueden saltar, lo que realmente hacen que tengan una gran capacidad de eh, poder esquivar cualquier tipo de estructura que uno quiera generar en cuanto a cerramientos e impedir que accedan a un determinado lugar. Tenemos que ser muy inteligentes y detectar cualquier debilidad que tenga el entorno donde están trabajando para evitar que el roedor ingrese. Hablamos entonces de manejo integrado, nos enfocamos a los diferentes procesos no químicos y ahora vamos a estar empezando a hablar acerca de cómo llevar adelante la implementación una buena colocación de cebos, ¿no? Que por supuesto la base de esto tiene que ver con un adecuado diagnóstico. Yo si no sé qué roedor tengo y dónde lo coloco, de manera más eficiente ese cebo, voy a afectar directamente el consumo del mismo. Entonces, el diagnóstico con todo lo que vimos es clave. La reducción del alimento mediante acciones de higiene en el sitio es fundamental para que el roedor deje de comer lo que habitualmente come y pase a comer el cebo. El cebo debe ser colocado en estaciones de cebado, las cuales deben estar adecuadamente instaladas. Esto es pegado a la pared, en la zona de circulación. Recordemos que una estación de cebado que se separa de la pared, si no tiene un sistema de anclaje y se separa accidentalmente, es probable que el roedor pase entre la estación de cebado y la pared y no ingrese a consumir el alimento. Y un seguimiento regular de esto. Un seguimiento regular para reposición de cebos y para eh, poder detectar zonas calientes en un entorno, porque no es colocar una caja cebadera e irse, sino hacer una estructura, una red en la cual se generen datos. Datos que hoy día existen y hay una tendencia cada vez mayor a digitalizarse. Entonces esos datos, productos de la digitalización, la cual es ya un hecho, permite también una visualización mucho más simple de esta información. Visualización e incluso análisis de esa información. De hecho, hay muchos equipos que directamente uno puede ver el consumo a través de una app y la misma app eh, le realiza una analítica del lugar y puede ir optimizar de esta manera las visitas para hacer el cambio adecuado y la reposición específica en las trampas que han tenido visitas. Dentro de todas las herramientas que tenemos, entonces vamos a estar repasando las principales y las podemos definir en métodos físicos, biológicos, químicos y ordenamiento. Ordenamiento ya nos hablamos bastante, todo lo que tiene que ver con reducción de cetría de que hablé y todo lo que es asociado a cerramientos y exclusión. Métodos físicos, tenemos aparatos electromagnéticos, barreras eléctricas, ultrasonidos. Son tres tipos de herramientas que generan repelencia en los roedores, pero que realmente el roedor se acostumbra fácilmente. Sobre todo en ámbitos profesionales, donde tiene que controlar un roedor, que va a encontrarse en un entorno con muchos puntos ciegos donde el ultrasonido, o las ondas electromagnéticas no llegan con determinada claridad como para ejercer ese efecto de repelencia. Entonces se esconden, se refugian. Sí, las trampas de pegamento, muy utilizadas, hay diferentes modelos, vamos a estar hablando, muy utilizadas incluso dentro de las industrias donde no podemos colocar raticidas, porque los raticidas se colocan de manera externa. Y las trampas de captura viva, sobre todo si queremos capturar un individuo vivo para someterlo a determinados tipos de análisis y en función de ello poder establecer presencia o no de algunos patógenos, por ejemplo. Métodos biológicos voy a hablar ahora en breve, no hay mucho más que acotar que de lo que voy a mencionar, y métodos químicos vamos a enfocarnos principalmente en lo que es rodenticidas. Quimioesterilizantes, hay algunos equipos, hay algunos productos quimioesterilizantes que básicamente esterilizan a los roedores, pero el problema de esto es que mientras tanto la rata adulta sigue viviendo, no se reproduce más, pero sigue viviendo. Pueden ser contemplados en determinados estrategias de control más en el mediano o largo plazo, pero bueno, hay que tener mucho cuidado. Hablamos de control biológico y siempre está el comentario de que con un gato no tengo problema de ratas ni de ratones. Lo cierto es que la capacidad de caza que tienen estos felinos es absolutamente relativa a la genética, a cómo fue criado y a el tamaño de lo que tenga que cazar y a la cantidad que tenga que cazar.
Amén de que los gatos también son focos de contaminación. Entonces, si hablamos de industria, no podemos colocar un gato para que controle las ratas, cuando el gato también libera pelos, hace pis y caca y también genera contaminación. Entonces, es importante contemplar eso. Además de que si tienen ganas de ver un poquito algunos videos de YouTube y ponen ratas versus gatos, aparecen enorme cantidad de grabaciones en donde claramente se ven a ratas enfrentando a gatos sin ningún tipo de prurito y con un nivel de violencia de la rata hacia el gato a lo que uno espera o lo que uno tendería a decir que inusual, pero en definitiva es un comportamiento que cada vez es más frecuente, con lo cual no es un controlador biológico, independientemente que de vez en cuando encontremos este tipo de situaciones. Lo mismo que los perros. Los perros sirven en algunos casos y puntualmente si están entrenados para poder detectar presencia de roedores, dada su característica de que tienen estos animales de tener un gran olfato, pero como elementos de caza definitivamente no. Sobre todo cuando hablamos de presencia importante de roedores, estamos hablando de una presencia muy grande de roedores. Placas adhesivas tienen una función importante, es una película de polímero que el roedor intenta atravesar, se queda pegado en esa película y se termina muriendo por asfixia. Para determinados lugares se puede hacer algo casero, se puede también recurrir a algo ya industrializado con determinado nivel de profesionalidad, incluso hay placas que se pueden ajustar a el tamaño de una caja cebadera, lo cual lo hace más fácil de poder presentar en un entorno industrial, por ejemplo. Lo mismo que los trackers que ya les hablé, hay también algunos bloques que vienen con trackers que son recomendables para poder detectar la presencia de estos individuos. Trampas que pueden estar cebadas. En industria no se pueden utilizar cebos alimenticios. Existen aquí cebos artificiales, son cebos plásticos con diferentes tipos de aromas muy buenos y muy duraderos. Nosotros comercializamos todos los que es los Naralur, que son unos cebos que vienen con diferentes tipos de aromas, desde a carnes, desde frutas, vainilla, etcétera, etcétera, que son muy eficientes, se colocan en una trampera, esto le resulta muy atractivo a los roedores y cuando este toca la zona de activación de la trampera, quedan retenidos. Es importante, sobre todo si estábamos hablando de una industria, no podemos colocar raticida, pero trabajamos los herramientas, trabajamos la colocación de raticida de manera externa, pero internamente tenemos que hacer algo para remover la rata que está en ese lugar. Y la forma adecuada es o la capturamos con una placa adhesiva o la capturamos con tramperas. Y como no podemos poner alimento, la trampera tiene que estar ubicada o en una zona de circulación o tiene que tener un atractante, ¿no? Que no sea alimenticio como estos lures que les menciono. Acá vemos a una rata grande atrapada por una trampera. La trampera tiene que tener una buena presión, un buen cierre. Pero si no tiene un buen cierre, no va a capturar ejemplares grandes y se pueden escapar. Lo mismo que jaulas de captura viva, que nos permiten capturar individuos y estos, sobre todo cuando se los quiere someter a determinados estudios para saber presencia o no de enfermedades como puede ser, por ejemplo, la leptospirosis. Eh, entonces sabemos de que tienen actividades que se encuentran en cantidades. Entonces, una trampa de captura viva me puede servir para capturar cantidad de insectos. Sí, depende, ¿no? Una jaula de este estilo donde yo le pongo un cebo alimenticio, normalmente no, porque se cierra con la entrada de un individuo, pero existen algunas trampas automáticas que para especies pequeñas como ratones pueden permitir la captura de varios individuos en ámbitos donde yo no puedo colocar raticidas. Puede ser una alternativa interesante, puede ser una alternativa interesante, pero cuando hablamos de productos para control de roedores, sin lugar a duda nos concentramos y enfocamos en lo que son los rodenticidas anticoagulantes, cuyo órgano blanco es el hígado principalmente, y sabemos que los rodenticidas anticoagulantes interactúan metabólicamente hablando con precursores que sintetizan la vitamina K, inhibiéndolos. De esta manera, cuando el roedor consume un rodenticida anticoagulante, no puede formar la vitamina K. Y la vitamina K es importantísima para los procesos de coagulación de la sangre. ¿Lo traducimos? El roedor come raticida anticoagulante, no puede coagular
su sangre, por eso se llama plasticidad anticoagulante. Pero no se muere por eso, se muere porque además genera rotura de capilares pequeños, y como no coagula la sangre, esos capilares no se reparan y generan hemorragias internas. Esas hemorragias terminan matando al roedor. Cuando nosotros analizamos y estudiamos cómo es que actúan, hay todo un proceso mucho más complejo que no voy a estar aquí profundizándolo, que tiene que ver con la síntesis de la vitamina K y algunos compuestos que son inhibidos por la presencia de determinados raticidas, que terminan ocasionando justamente hemorragias internas. Y vemos en la rata muerta zonas por aberturas naturales, como el morro y oreja, en donde se ve el sangrado, producto de esa hemorragia. Los clasificamos a los rodenticidas en función de sus características y en función de la cantidad que tiene que ingerir el roedor para tener un efecto letal, y aparecen dos grandes grupos, los de primera generación y los de segunda generación. Los de primera generación, que hoy día comercialmente sobrevive, sobre todo por estos lares, el Kuma tetraetilo, significa que tiene que consumir una cantidad importante de raticida para tener un efecto letal. Y los de segunda generación, donde se destacan productos como bromaiolone, difenacum, brodifacoum, flocumafén y ceftialona, requiere el roedor un consumo mucho más pequeño, muchas veces en, en el concepto de miligramos de raticida, eh, para tener un efecto letal. Por supuesto que la cantidad necesaria para tener un efecto letal va a depender del peso del roedor, porque esto es directamente proporcional al peso, y a su vez va a depender del tipo de activo. Pero generalizando, hablamos de lo de segunda generación, que con que consuman muy poquito se mueren, y lo de primera generación necesitan consumir más cantidad. Esto se puede medir con un parámetro toxicológico conocido como DL50, que es dosis letal 50. Es un parámetro que mide cuán tóxico es un producto en general. Cuanto más grande es este valor de DL50, cuanto más grande es menos tóxico y cuanto más pequeño es más tóxico. Así tenemos una pequeña escala en donde podemos definir los productos que encontramos desde más tóxicos a menos tóxicos, y a su vez la necesidad de consumo. Por supuesto que los productos menos tóxicos, el roedor va a tener que consumir una cantidad mucho más elevada de ese producto. De hecho, si se fijan, por ejemplo, el Kuma tetraetilo tiene una DL50 bastante elevada, lo cual le da cierto grado de ventaja, pero tiene la particularidad de que viene formulado en forma de espuma, lo cual hace que por los hábitos del roedor se ingiera una gran cantidad. Ahora voy a explicar bien cómo funciona este producto. Pero el resto podemos ahí tener una idea de cuáles pueden ser más o menos tóxicos. Sobre todo contemplando también el riesgo en organismos no target, en organismos no nocivos, en organismos no plaga, eso quise decir. No nocivos, en organismos no plaga. Entonces, si utilizamos productos con DL50 muy bajos, también ante una ingesta accidental, por ejemplo, de una mascota, el riesgo es mayor. También hay una relación respecto a la resistencia, que la resistencia es mucho más compleja, son resistencias dadas por lo que se conoce como mutaciones genéticas, y que esas mutaciones genéticas se transmiten de roedor resistente a su descendencia, y tienen que ver con el desarrollo de enzimas específicas, lo que se conoce como vitamina K epóxido reductasa, o a veces lo pueden encontrar con las letras B, K o R. Es un tipo de enzima que aparece en roedores con este tipo de mutación y hace que la vitamina K se forme independientemente del consumo del raticida. Pero no pasa con todos los raticidas iguales, y hay como una correlación también entre la dosis letal 50 de los raticidas y la tendencia o el riesgo de aparición de fenómenos de resistencia. Hay casos de resistencia a raticidas, sí. ¿Tienden a ser hacia la bromaiolone? Sí. ¿Está de manera masiva la resistencia? No. ¿Puede haber más fallas en el control por problemas de palatabilidad que de resistencia hoy día? Probablemente. ¿Se requieren más estudios para terminar de confirmar esta hipótesis? Por supuesto que sí. O sea, estamos ante una situación en donde el uso de raticidas cada vez es mayor porque es lo más eficiente. La presencia de roedores en algunas ciudades es elevadísima, pero también tenemos que ser conscientes de utilizarlo de manera adecuada.
Y recordemos que si nos volcamos hacia productos de mayores de L50, o sea, de mayor grado de seguridad, es interesante, pero tenemos que tener un trabajo de manejo integrado muy, muy fuerte para que ese consumo sea elevado a niveles de que resulte letal en ese roedor. Todos los productos buenos tienen un amargante, ese amargante tiende a ser el benzoato de Antonio, conocido comercialmente como Vitrex, que es una sustancia que genera una, una resistencia, un rechazo significativo ante el menor consumo. Esto no sucede en roedores, claramente. Y tampoco sucede de la misma manera en todos los seres vivos, con lo cual hay un grado de no percepción del benzoato de Antonio en algunos seres vivos, lo cual hace que sean consumidos. El bitter se utiliza también en otros productos, como puede ser producto de limpieza y demás. Esto ya hablamos, lo voy a pasar rápido. Importante si queremos alternativas para evitar estos fenómenos de resistencia o para incluirlos dentro de un plan de rotación a los raticidas anticoagulantes, hay dos moléculas en el mercado que sirven como alternativas, el colecalciferol y la alfa-colarosa. Son dos moléculas que actúan letalmente de manera diferente. El colecalciferol genera una hipercalcemia por consumo, más o menos es similar a lo que es un polidósico, tiene, o sea, un raticida de primera generación tiene que comer bastante para tener un efecto letal, con lo cual se requiere una continuidad en la aplicación de los productos de colecalciferol. Embu y BAF tienen dos productos que se los voy a mostrar al final de la presentación con colecalciferol. Y la alfa-colarosa, que genera una reacción metabólica que produce una especie de hipotermia y el roedor se muere. Esto es muy bueno, es muy interesante esta molécula, muy utilizada, una molécula muy segura, pero el problema es que tiene una acción muy buena en individuos pequeños, como puede ser ratones, por eso se usa mucho para control de ratones y con determinado nivel de temperatura. Si hay temperaturas muy altas, le cuesta un poco más la acción letal a este ingrediente activo. Recordemos que ingredientes activos hay muchos, pero lo más importante es que lo consuma. El ingrediente activo solo, sin una formulación que sea palatable, no funciona. Y ahí tenemos distintos activos. Acá voy a pasar un poquito rápido para no entrar en detalle, pero el típico y digamos el caballito de batalla de los ranticidas anticoagulantes, el bromaiolonea, o bromaiolone o la bromaiolona en realidad, con un valor de L50 relativamente alto dentro de los que son monodósicos, de los de segunda generación. Pueden aparecer algunos problemas de resistencia, no es tan frecuente, pero puede llegar a aparecer, a tenerlo en cuenta. Y hay diferentes tipos de formulaciones que se presentan la bromaiolona. Nosotros vamos a estar hablando de los que comercializamos, particularmente me voy a referir al Bebitox Pasta, al Bebitox Broma Pasta, que es una pasta que tiene como particularidad en su formulado semillas de girasol y de cáñamo que le otorga determinado nivel de graso que también resulta muy palatable para los roedores. Además de que están soft bait metidos en una bolsa porosa que permite la liberación de olores para poder ser consumido, para poder ser percibido a la distancia. Son productos bueno, que requiere un seguimiento en el LOM, en el libro oficial del Movimiento de Biocidad, y también lo tenemos en bloque. ¿Mm? Muy similar su formulación, pero en este caso en un bloque parafínico. El bloque parafínico tiene un mayor contenido de parafina, permite una tolerancia mayor a ambientes húmedos y un contenido graso menor al soft bait. Otro activo es la difectialona, una gran molécula. Ya acá estamos hablando de otro nivel de molécula. También esto lo van a poder observar, incluso a nivel de precio, porque muchas veces varias empresas me dicen, bueno, pero el bromadona es mucho más barato que la difectialona. Son dos cosas completamente distintas, como comparar una Ferrari con otro auto, que no quiero mencionar una marca menor, pero sí son dos características, dos calidades diferentes. Estamos hablando acá de una línea de producto más premium con un tipo de formulaciones específicas que nos permiten que sean bien palatables. Y ahí podemos encontrar diferentes tipos de formulados. En este caso, esta molécula la trabaja el IFATECH, donde encontramos productos que podemos encontrar en grano, productos que podemos encontrar en mezcla de cereales. Estos granos específicamente se embolsan en unas bolsitas con un determinado nivel de tecnología que permite
la liberación de los olores y la forma que esté impregnado el raticida en el grano también es una tecnología patentada que hace que esté completamente homogéneo. Un grano que no tiene una homogeneidad también hace que la cantidad de raticida consumido por grano consumido sea diferente, entonces se traduce eso como consecuencia que el roedor tiene que comer mucha más cantidad de grano para tener efecto letal. Dijimos que lo podemos encontrar en grano, como el Generation Grano Tech, en este caso para la línea profesional, o el Generation Mix, que es una mezcla de cereales, eh, también con el embolsado con la misma tecnología. Acá podemos observar cómo se pueden colocar en cebaderos y los roedores mismos abren estas bolsitas y los consumen. Y la pasta que es dentro de las presentaciones la que tiene una mayor palatabilidad. Particularmente esta pasta tiene en su formulación sustancias que permiten una liberación paulatina de la grasa. Si ustedes observan los diferentes softbait, por ejemplo, sobre un papel en donde se puede evidenciar la liberación de esa grasa, hay algunos que al poco tiempo, a los pocos días, se libera toda la grasa y después se seca. Este tipo de formulados hacen de que la liberación sea prolongada y dure mucho más tiempo. Miren estas imágenes de diferentes productos de la competencia comparado con el Generation a las 48 horas de colocado sobre una superficie donde se puede evidenciar el nivel de liberación de grasa. Esto hace que perdure mucho más la palatabilidad y eso está cuantificado, ¿eh? Es un 85% más palatable comparado con otros softbite. Es por esto la diferencia. La molécula es una mejor molécula porque es una molécula típica monodósica, anticoagulante, pero que tiene una acción rápida, que no tiene registros hasta el momento de fenómenos de resistencia, pero eso está acompañado de un montón de otras cosas que hace que sea fuertemente consumido. Es por eso que son productos que están dentro de una línea premium. Lo mismo que el bloque, que también tiene en su formulación un diseño con canaletas que estimulan el consumo por un estímulo físico y los bloques tienen en su formulado sustancias que no son alteradas fácilmente por temperaturas extremas. Fíjense en 54 grados a 15 días cómo se afectan el contenido parafínico de algunos bloques comparado con los bloques de Generation. Y también tienen sustancias que impiden el crecimiento de hongos ante situaciones de niveles elevados de humedad, impidiendo así también el deterioro de estos bloques. Todos estos bloques tienen que ser colocados en cajas cebaderas con sus respectivas llaves de seguridad. Mira acá es un ensayo que hice hace un tiempo en donde se ve el consumo. Particularmente me gusta porque coloqué estos bloques de Generation y se han consumido en la parte de las canaletas, ¿no? Que es lo que digo que estimula eso. Después vamos a otra molécula, el Bevifacum, que es un término intermedio en cuanto a toxicidad, si lo comparamos con la bromadiolona y la difestialona. También, al igual que los productos de Bevi, tienen sustancias que estimulan el contenido graso como el girasol y lo que tenemos en presentación de softbait en diferentes concentraciones, porque, bueno, dependiendo del entorno de utilización, lo podemos encontrar a 0,25, 0,0025%, 0,005%. Cuando es menos de 0,005 no requiere el OM, sino requiere el OM. Y también tenemos presentación en bloque, parafínico, para exterior, para interior en algunos entornos. Y yendo ya hacia el final de esta presentación, nos vamos a enfocar en lo que es el Flocumafem. El Flocumafem es una sustancia que en este caso la comercializa BASF a través del producto Storm, que viene de distintos tipos de formulaciones con su particularidad de formato y tiene, en vez de tener parafina, tiene una sustancia de patente propia que hace que tenga un rendimiento y un comportamiento a temperaturas extremas particular y muy resistente. Acá vemos algún ejemplo de consumo de Storm ante la evaluación de otros productos, porque se probaron diferentes raticidas en diferentes cajas cebaderas. Acá claramente entró una rata, dejó sus deyecciones teñidas por el Storm y no probó el otro producto X. Y mencionamos también la espuma, en este caso del cuma tetraetilo. Fíjense que
El racumín se puede colocar en diferentes entornos. Cuando la rata se le llena el cuerpo de esa espuma, se limpia, hay producto de lamerse y quitarse esa espuma y va a ingerir como el tetraetileno, así es de la manera en que se intoxica. Y ya saliendo de los anticoagulantes, mencionamos la alfa-colarosa. Fíjense que estamos hablando acá de productos relativamente mucho más seguros. Miren los valores de DL50. Dijimos que cuanto más alto era más seguro. Estamos hablando de valores de DL50 mayores a 5.000 miligramos por kilo. Es específico de ratones. La marca comercial es el Alpha-Kill. Es un soft bait, un bloque blando con una excelente palatabilidad. En este caso es al 4%. Y después tenemos los dos productos que contienen colicalciferol, perdón, que es el Harmonix, el producto de Embú, y el Celontra, producto de BAF. Ambos requieren un trabajo específico de cebado continuo para favorecer ese consumo. Todos tienen que estar colocados en cajas cebaderas. Hay muchos tipos de cajas cebaderas. Acá les muestro algunos. Tenemos formatos de línea premium, línea más básica, productos que pueden aparentar cañerías y pasar desapercibidos, productos que pueden enterrarse y directamente ni observarse, productos que pueden permitir un cebado automático como el Zetabiter, sobre todo para lo que es higiene rural, es muy utilizado, en donde uno puede llenar eso de granos o cereales y eso va a ir bajando a medida que se va consumiendo. Lo importante es colocarlo de manera adecuada, vinculada a un croquis que permite un seguimiento posterior y también un análisis de esto. Hablamos de la digitalización, existe tecnología que nos puede favorecer este seguimiento, pero es importantísimo contemplar esto, porque si no, y no analizamos esta información, no sabemos si está siendo eficiente el producto a utilizar, si está siendo consumido y dónde están las zonas calientes de circulación de roedores. Recordemos de que hay que cambiar el cebo una vez que es consumido y después de un determinado periodo de tiempo, por norma general, debería de cambiarse todo el cebo, porque después de un tiempo, sobre todo en ambientes de mucha humedad, deja de ser tan palatable. ¿Cuánto es el tiempo? Depende mucho del producto, pero normalmente recomendamos después de un mes y medio, en algunos casos de productos que pueden durar mucho tiempo en ambientes húmedos, cambiarlo, por más que no se haya sido consumido. Y en las ciudades encontramos este tipo de entornos en donde nos permiten encontrar diferentes tipos de actividades. Esto es una foto que me llegó hoy de Escocia, donde se puede ver presencia de roedores alta, nocturna, y que consumen particularmente, ahí se ve consumiendo a un saco de arroz que se habrá roto por algún lugar particular, en zonas donde hay restaurantes y demás. Zonas donde podemos encontrar aquí circulación de roedores en ambientes externos con disponibilidad de alimento, roedores asociadas a sus actividades a los momentos de liberación de desecho. Y recordemos que el servicio termina con la remoción de roedores con la eliminación de los ectoparásitos. Por eso es importante, cuando hacen la desratización, eliminar a los roedores muertos, incluso no olvidarse este tipo de situaciones en donde vamos a ver un roedor no seco por el raticida, como es el mito urbano, sino que está en estado de momificación por la actividad microbiana, si se quiere, y esto también puede ser foco de otras plagas, como pueden ser algunas especies de moscas. Incluso aplicar productos residuales en determinados entornos para eliminar la presencia posible de pulgas, por ejemplo, que pueden pasar del roedor hacia los humanos. Les agradezco muchísimo, muchísimo esta hora y 20 de conexión. Veo que se han conectado muchas personas, así que me pone muy contento hacer este tipo de encuentros y tener este tipo de evoluciones. Les dejo mi correo, es hernan.funes@pelsis.com. Cualquier duda, consulta, me pueden escribir. Voy a pasar aquí a dejar de compartir y a leer el chat, a ver si surge alguna pregunta al respecto de la presentación que estuvimos abordando. Y bueno, nada más que volver a agradecerles esto. Después de este webinar les va a llegar a sus correos una encuesta que también nos va a ser de utilidad para próximos temas. Estimo que el próximo webinar lo vamos a estar llevando adelante o hacia fines de octubre o principios de noviembre. Tenemos que terminar de definir bien las fechas. Y bueno, paso a leer algunas consultas. Por aquí preguntan
Fanon Marquina, la característica diferencia de la cola de las ratas se cumple también en estado juvenil. Sí, eso es lo que hablamos de manera descriptiva de la longitud de la cola para diferentes especies de ratas, también se cumplen en estado juvenil. Claro que sí. Rafael Vizquerra te pregunta el estudio este de Pola que siempre muestro, sobre qué especie se realizó sobre Ratus norvegicus. Es un tiempo. Un saludo, Rafael, a Perú. Preguntan por aquí, Begoña García, ¿aconsejaría algún producto para reforzar el proyectado de los techos tipo Onduline en granjas? Una charla muy interesante, gracias. Claro que sí, bueno, en granjas es interesante el manejo de roedores en granjas. Sobre todo me imagino si estás hablando de techos, probablemente te estés refiriendo a presencia de Ratus ratus. En ese caso, tenés que revisar todo el entorno, incluso el entorno de arbolado que encuentres en el lugar. Dentro de los productos que se pueden llegar a colocar en ese tipo de lugares, tenés que tener en cuenta la habilitación para utilizar productos en lugares donde se producen en actividades pecuarias. Entonces, no puedes utilizar cualquier producto, es decir, productos que estén habilitados para utilizar dentro de lo que es higiene rural. Eh, Escribí un correo que te puedo pasar a una información específica de marcas comerciales de productos y de cómo aplicarlo en ese tipo de entorno. Hernán.funes@persi.com. Tal vez se pueda llegar a hacer algo interesante, Begoña. Gracias por la pregunta. Eh, por acá un anónimo pregunta ventajas y desventajas del uso. Uy, se me corrió un segundo. De bloques parafinados y cebos blandos. Bloque parafinado tiene, como su descripción lo indica, mayor cantidad de parafina. Esto hace que se aguante, tenga un mejor comportamiento en ambientes húmedos. La manipulación del mismo tiene un agujero, lo cual se puede colocar en un cebadero. No es tan fácil de ser acarreado. Muchos roedores tienen comportamiento de acarrear. Si vos no colocás de manera bien anclada algunos raticidas que vienen en cebo, los pueden acarrear y te lo pueden sacar del cebadero. No pasa con el bloque parafínico, pero sin lugar a dudas, si lo comparás siempre con un soft bite, con un bloque blando, va a ser más consumido el bloque blando, porque el bloque blando o el cebo blando tiene también un contenido de humedad determinado. La humedad hace que sea más palatable. Y esa consistencia que también está otorgada por componentes grasos, también hace que la rata lo coma mejor. O sea, uno puede tener un mejor comportamiento en ambientes húmedos y el otro puede tener una mejor palatabilidad. También lo vas a ver en la diferencia en el precio. Por eso siempre los soft bites son más costosos que los bloques parafínicos, porque realmente su proceso de producción es mucho más complejo y su tecnología incluso. Juliana D'Amico, ¿cada cuántos metros recomienda la colocación de cebaderos en el sector de depósito de alimentos? 15, 20 metros con lugares de alta infestación y puedes reducirlo entre 25 y 30 metros en lugares de baja infestación. Eso también es dinámico. Puedes establecer una red y después distanciar los cebaderos en función de lo que vayas observando en cuanto a consumo del lugar. Por eso es importante llevar un registro de un croquis y ir analizando esa información. Con la digitalización y algunas herramientas que te permiten poder medir esto en forma digital, es mucho más simple de llevarlo, de ejecutarlo. Daniel Cabello, ¿cada cuánto se puede fecundar una hembra una vez que dio a luz? Después de que termina de amamantar, el periodo son mamíferos, eso puede ser menos de un mes. O sea, una hembra da una camada y en menos de un mes ya da otra descendencia. Por eso es que tienen tantas camadas por año. Un roedor puede vivir 1 o 2 años, no mucho más con su vida adulta. Jorge Vázquez, buenos días. En caso de industria alimentaria, cuando hay equipos inactivos como hornos lineales y los roedores han ingresado dentro y han hecho madrigueras, ¿cuál sería la forma correcta de cebado de erradicación de roedores sin contaminar los alimentos que se procesan en la fábrica? No podés colocar raticidas. Ahí lo que tenés que hacer es identificar los lugares y removerlo de manera física utilizando placas adhesivas o tramperas. En el mejor de los casos, puedes utilizar cebaderos artificiales como estos, los naralures en las tramperas. No mucho más. Las placas adhesivas y las tramperas las puedes colocar dentro de cebaderos, pero no puedes utilizar raticidas en el lugar donde se producen alimentos. Mari Cortés, este webinar quedó grabado. Sí, lo está grabado, gracias por recordármelo. Luego, en cuanto tenga tiempo, después de esto lo descargamos, lo editamos un poco y lo subimos a nuestro canal de YouTube, que ya que está, de paso, les recomiendo si pueden entrar
a nuestro canal de YouTube en Pelsis, que están todos los webinars que vamos haciendo. Y de paso pueden ahí también recibir novedades en función de videos que vayamos subiendo. Daniel Cabello, ¿algún repelente para aplicar en exteriores? Sí, tenemos algunos repelentes que están buenos, funcionan, tienen la contra del repelente es que te dura lo que dura el repelente, no es mucho tiempo. Sobre todo mostré el MRO para cables, pero también existen otros. Si quieres más información, escríbeme un correo hernan.funes@pelsi.com, te paso algún dato comercial de esos productos. Eh, bien, Franco Cervecto. Todos los productos de cebado son domiciliarios en Argentina. Bueno, no, lo que mostré son productos registrados y que comercializamos acá en España. Sé que hay gente de Argentina, en el caso de Argentina no se puede utilizar SoftBait, hay una cuestión normativa que hay 2 países en el mundo que no se pueden usar el bloque blando, así que todo lo que dije de bloque blando no aplica a eso, pero sí en otros países. Y bueno, las moléculas que mencioné también están con otras marcas en Argentina. Bien, en granjas, pregunta Patricia. Con el entorno. Uy, se me movió. A ver un segundito. Pecuaria. Ay, no entiendo la pregunta, Patricia. Si me lo podés volver a escribir, Patricia Gómez, porque me parece que está un error de tipeo o algo, pero no te comprendo la pregunta. Si me podés volver a escribir, te la respondo. Fernando Villanueva también habla de granjas, qué tipo de cebo recomienda. Bueno, básicamente, primero que esté habilitado para el uso de actividades pecuarias y sin lugar a dudas ir hacia el softbait, los bloques blandos. Moléculas hay varias, depende mucho del entorno, pero los bloques blandos y el manejo de que no haya o que esté de la manera más restrictiva posible, que no haya pérdida de alimento en los hilos que se encuentran en el lugar y demás, que pueden ser focos de alimentación de los roedores, es ideal. La identificación también de cuevas, de madrigueras para colocación in situ de raticidas también va a ayudar mucho. Eh, bueno, acá algunos comentarios de la charla, gracias. Bueno, muchas gracias. Marcela habla de algunas características biológicas de los roedores, es verdad. Gracias. Por acá pregunta de rodenticidas líquidos. En algunos países están prohibidos, en otros están permitidos, solamente utilizados en algunos entornos y de manera específica. Ojo con eso. Se puede utilizar en algunos lugares raticida líquido, pero de manera específica y no cualquier raticida líquido. ¿Mm? Y después hay otros raticidas líquidos que están absolutamente prohibidos, dependiendo de qué estemos hablando. Los raticidas líquidos tienen la ventaja de que van a ser más fácilmente consumidos. Por eso es que el softbite, que está absolutamente habilitado, es más consumido por el contenido de grasa y por contenido de humedad. Eh, José, bueno, manda saludos. Bueno, muchas gracias, José. José Ángel, gracias. Salvador Bosco, un saludo a Italia, muy bien. ¿Qué alternativa tenemos de rodenticida considerado en un ambiente de actividad pecuaria? Que querramos salir de los anticoagulantes para producto más ecológico, y ahí sin lugar a duda tenés o el Harmonix, o sea, los que son colecalciferol, Harmonix o el Celontra. Que en granja funciona muy bien, pero se requiere un cebado continuo. Para que esos productos tengan un buen funcionamiento, requerimos un cebado continuo, constantemente ir colocando el cebo para poder ser eficientes en el control. Bien. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable rotar los rodenticidas? Muy buena pregunta, Luis Andrés Guzmán Agüero. Mirá, lo primero que hay que hacer es saber cuál se consume más para detectar la mejor palatabilidad de ese entorno. Una vez que lo elegís, conviene rotar una vez, por lo menos, de raticida, una vez cada 6 meses, si tenés un servicio continuo. Eh, con que rotes y cortes de raticida cada tanto, eso es suficiente para evitar algún posible fenómeno de resistencia. Eh, Alexander Pinella pregunta, en el caso de alta infestación, por ejemplo, una planta de alimento balanceado, ¿qué productos o estrategias aconsejas para controlar, considerando que se hacen recomendaciones en entorno de sanidad, hermetización, gracias? Tú lo has dicho, hermeticidad y manejo cultural para reducir alimentos es lo primero, para tratar de reducir de que los roedores no consuman ahí lo que
lo que normalmente encuentran. Y después, internamente no puedes hacer mucho. Sí es importante contemplar el entorno. Muchas veces este tipo de industrias no se le presta atención a cómo está el ambiente externo, a dónde se dejan los residuos, a cómo está la parquización, a cómo si hay o no reparaciones estructurales que permiten o no el ingreso de roedores. Recuerdo visitar plantas frigoríficos, por ejemplo, que se utilizan, eh, que han instalado portones bien herméticos hasta el suelo, súper grandes, gigantes, que decís, bueno, lo ves de frente y decís, está buenísimo este tipo de cerramiento, y cuando lo ves de costado, hay una luz de este espacio. Entonces que puede entrar una persona flaca, si se quiere. Entonces decís, bueno, está buenísimo si lo ves así, pero son pequeños detalles que hacen que los roedores accedan. O sea, la respuesta a eso es todo lo que venimos hablando en la presentación. Tener en cuenta todo, todo, no solo lo químico y raticida. Por acá me pregunto también, ¿qué recomiendo para filo? No, es que no hay un producto, hay que ver cuál es el más consumido en ese lugar. Marcas, hay muchas marcas y hay marcas muy buenas con muy buena palatabilidad de producto, pero ese producto puede tener una respuesta en un ámbito y otra respuesta en otro ámbito. Entonces está bueno saber en ese ámbito particular, detectar qué es lo que está acostumbrado a comer esa rata para poder ofrecerle algo que realmente lo consuma. Por eso la importancia de probar diferentes marcas comerciales. Eh, por acá preguntan, bueno, la distancia ya lo mencioné, 15, 20 metros, alta infestación, 25, 30, baja infestación. Para monitoreo también tenemos productos para monitoreo, bloques para monitoreo, existen. Bien, yo yendo a las últimas, bueno, agradecimiento, gracias, gracias. La frecuencia de ultrasonido, que se puede evolucionar de una manera. No, acá preguntan sobre Ivana Garay sobre el uso de ultrasonidos. ¿Puede tener algún efecto positivo en el control en ambientes muy cerrados, con presencia ocasional en algún roedor, pero realmente como herramienta de control profesional, yo la verdad que no los recomiendo? Eh, no, no suelen ser buenos. Si por ahí en otro mercado y para algo de uso masivo, si se quiere, y como algo particular, puede llegar a funcionar, pero para algo profesional no, sí, no sirve. Eh, Acá Luis Campoy habla sobre su experiencia en el uso de portacebos y menciona que tiene un problema con el tema de caracoles y el consumo. También eso le puedo agregar, de, de hormigas. Contra eso es más complejo. Sí, si te volcás hacia los soft bite vas a tener menos presencia de eso. Eso pasa mucho en bloques. Eh, Los raticidas no le hacen nada, ni a los insectos ni a los moluscos, como los caracoles y babosas, con lo cual lo va a ir consumiendo. Pero es algo con lo cual no puedes, no, tenés que removerlo físicamente. De hecho, ni se les ocurra aplicar insecticida para remover eso, porque pueden tener un efecto de repelencia que afecte también el ingreso del roedor después para el consumo del raticida. Hay todo también una cuestión que es interesante respecto a qué hacer con un cebadero sucio, si se limpia o no se limpia. Hay que evitar que esté obstruido por algo que impida el acceso del roedor, pero después, adentro, remover lo grueso, pero dejar los olores propios de los roedores, porque le están indicando también a otros roedores que hay actividad ahí, que hay buen alimento. Entonces tampoco podemos removerlo, limpiarlo, poner un desinfectante, porque justamente no es un entorno por donde van a estar circulando los roedores. Eh, bueno, repelentes sonares, ya hablé de eso y mi postura. Bueno, acá muchos saludos, muchas gracias a todos por los saludos. Bueno, gracias a todos por que se comunicaron aquí para saludarme y también por la conexión. Bien, creo que estamos. No quiero excederme más en el tiempo, que ya llevamos más de 1 hora y media. Bien, si quedó alguna duda, les pido que me escriban por mail. Creo que contesté casi todo. Bien. Cualquier duda, me escriben hernan.funes@persis.com. Les agradezco muchísimo el tiempo. Así que, bueno, nada, voy cerrando el webinar. Gracias por todo y bueno, estén atentos porque en el transcurso de las próximas semanas vamos a estar comunicando el próximo webinar en función también de lo que me respondan
en las encuestas para poder detectar el mejor tema a abordar. Así que bueno, sin más, les agradezco mucho su tiempo y nos estamos viendo hasta la próxima.